Gloria al Señor Jesús. Deseamos que Dios bendiga al pastor, ministro del Señor, junto a su familia y su esposa. ¿Cuánto dicen amén? A cada uno de los pastores que nos honran con su presencia y a cada uno de los hermanos y de manera especial a cada uno de los amigos. ¿Alguien grita amén, por favor? Vaya conmigo, diríjase a su Biblia, Mateo capítulo 24, verso 4, verso 5. Y cuando lo tenga, por favor, si tiene algún hermano o amigo que no tiene con qué leer, acérquese a esa persona y le garantizo que Dios ha de bendecirle en esta hermosa noche. ¿Alguien dice amén? Bien, vamos a esperar que todos lo tengan. Mateo capítulo 24 a la altura del versículo 4 y 5. ¿Quién les habla? Su hermano Willy Evangelista. Sí, hermano, ese es mi apellido paterno real. Y pertenecemos a la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana Dios Proveerá. Y venimos desde Santo Domingo para compartir con cada uno de ustedes. Por lo que damos gloria a Dios por la distinción de invitarnos en esta hermosa noche. Bien, ¿lo tiene ya? Mateo capítulo 24, verso 4 en adelante. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eleve su mano al cielo y dele gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús, te damos de una manera especial en esta noche. Toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación sea dada a tu nombre. Yo te ruego que tu palabra fluya como río de agua viva en esta noche, regando los corazones sedientos. Que tu palabra sane al enfermo, liberte al cautivo, levante al caído, fortalezca al débil, restaure a aquel que vino destruido y sobre todo salve al perdido si lo hubiere, en el nombre de Jesús, para la gloria exclusiva de tu nombre y bendición permanente de cada presente. Amén y amén. Brinden un fuerte aplauso al Señor y puede tomar asiento en esta hermosa noche. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se saben el tema central de este evento? ¿Es en serio? ¿Cuántos se lo saben? El tema central de este evento es: mirad que nadie os engañe. Repítalo, ¿cuál es? Repítalo más fuerte. Vamos a hacer algo. Respire profundo con los pulmones, usando el diafragma. Respire, respire todo lo que pueda. 1, 2 y 3. Repite el tema ahora. Aplauda al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. El tema de este 12º aniversario de este ministerio y esta congregación es un tema desafiante, es un tema confrontativo, es un tema que se convierte en una alerta y por lo tanto es muy poco tocado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pero yo creo que las palabras de Jesús deben resonar en lo más profundo de nuestro ser. Quien dijo que miremos, que estemos a la expectativa, atento, para que nadie nos engañe, fue el mismo Cristo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? De manera que debemos repetir y reproducir ese mensaje del Maestro. ¿Alguien grita amén conmigo en esta hora? Pero antes de iniciar, yo quisiera que usted le dé la mano al que está a su lado y le diga: si tú le alabas, le alabo yo. Ahora mírelo serio y dígale: si tú no le alabas, también le alabo yo. Ahora dígale: yo me llevo mi bendición
Y dígale, y la tuya si te descuidas. Dígale ahora, no te descuides, porque vine como Eliseo con capacidad doble para recibir doble porción del Espíritu de Dios. Aleluya. Y como dicen las personas, no siente la alabanza. Bueno, yo no sabía que la alabanza se sentaba, pero no la siente, hermano. Lo que queremos decir es que no se callen esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesús. Permítame hablar unos minutos con este tema. Mirad que nadie os engañe. Jesús fue enfático en esta advertencia y Él dice claramente, no que una persona te engañe, no que dos personas te engañen, sino que nadie te engañe. Aleluya. Y esto descarta el favoritismo. Jesús está diciendo, quien quiera que sea, que venga con algo diferente a lo que le hemos transmitido, a lo que establece la palabra de Dios, dice Jesús, no te dejes engañar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? El apóstol Pablo se fue a un nivel un poco profundo y dice, miren, si un ángel del cielo, no dice del infierno, un ángel caído, no dice, si un ángel del cielo desciende ahora mismo y le habla de buenas noticias, de buenas nuevas, de un evangelio diferente al que Cristo, los apóstoles y yo les hemos enseñado, dice Pablo, no lo reciban. No importa que sea un ángel con dos alas resplandecientes, no importa que sea un querubín que brinda adoración al diente, no importa que sea un serafín de 6 alas que se pasea por el trono diciendo santo, 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 no importa que deslumbre, que tenga una belleza y una estética plena para la mentalidad finita del ser humano. Pablo está diciendo, no importa que tenga buena oratoria, si no se asemeja, si no armoniza, si no concuerda, aleluya, con lo que salió de la boca de Jesús, ciérrale la puerta. Ay, 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 ay. Iba socalaya libasanda. Y los apóstoles fueron bien enfáticos en este punto. El apóstol Juan, ya estando en una etapa de vejez, a este hombre el diablo lo intentó matar de 1000 maneras. Pero había una palabra profética fluyendo en Juan capítulo 21. Jesús dijo que este hombre iba a quedar hasta que él lo viera manifestarse viniendo en las nubes. Apocalipsis 1:7. En su peor escenario, en la isla de Pasmo, Juan vio al Hijo del Hombre, aleluya, en visión viniendo sobre una nube. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. El diablo lo envenenó y el veneno no le hizo efecto. Ahí se cumplió lo que dijo Jesús. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Alguien dice gloria a Jesús en esta hora. Lo echaron en una olla de aceite hirviendo y no pudieron matarlo. El último recurso del diablo fue: vamos a deportarlo a una isla llamada Patmos, donde están los delincuentes más peligrosos, la gente que representan una amenaza para el reino de las tinieblas, pero también para el imperio romano. El diablo dijo: tenemos que quitar a Juan del medio para que no se cumpla la palabra profética dada por Jesús de que este hombre tenía que verlo viniendo sobre las nubes. Y sabe que allí en Pasmo, pasando hambre, deshidratado, allí en Pasmo, picando piedra, aleluya, trabajo forzoso, aleluya, el diablo decía: lo vamos a matar por sobreesfuerzo, deshidratación, por hambre. Y allí en Pasmo de repente se le apareció un personaje en el capítulo 1 de Apocalipsis, y cuando Juan volteó, aleluya, el personaje estaba encendido en fuego, sus pies eran como el bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego. Ay, 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 ay. Y el personaje le dijo: yo soy el alfa, yo soy la omega. En otras palabras, soy el principio, soy el final.
El diablo te intentó matar, pero tú no mueres en el tiempo crono de la tierra. Ay, ay, ay. Tú partes de esta tierra cuando yo, el alfa y la omega, el que controla el tiempo y la eternidad, lo decida. Así que te digo, Juan, que Pasmo será un trampolín de gloria. Tu peor escenario será un trampolín de gloria. Y este Juan preocupado es el que dice: si una persona dice que Jesús no vino en carne, el tal es anatema. Si viene una persona a su casa, dice Juan, con una doctrina rara que no es la que se alinea a la Biblia, dice Juan, ni siquiera lo recibe en su casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Porque los apóstoles reprodujeron las enseñanzas de su maestro llamado Cristo. Habrá aquí una iglesia que reproduzca las enseñanzas del Cristo de la gloria sobre la faz de la tierra. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios aquí, por favor. Habrá alguien que se convierta en un reproductor del mensaje de Jesús. Cuando Jesús murió, apenas habían 12 discípulos, 11, porque uno lo traicionó y se suicidó. Cristo predicó durante 3 años y medio y solo cosechó 11 discípulos. Pero ¿sabe qué? De repente se metieron 120 en el aposento. De repente con el primer sermón de Pedro se convirtieron 3000. De repente con el segundo sermón de Pedro se convirtieron 5000. La iglesia iba por 8000 y pico de personas, y cada día se añadían más de los que habrían de ser salvos. De repente, Hechos capítulo 9, Saulo el perseguidor ahora era el puente que conectaba el evangelio con los gentiles. 4 viajes misioneros, evangelizó Asia Menor completa. El hombre fundó cientos de iglesias, lo apedrearon más de 5 veces, lo azotaron en muchas ocasiones, lo daban por muerto, pero el hombre se levantaba, se sacudía el polvo y seguía predicando. Vinieron los padres de la iglesia, vino el tiempo de la época medieval, vino el tiempo de la reforma, vino la iglesia moderna, y para la actualidad hay más de 660 millones de seguidores de Jesús sobre la faz de la tierra. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús dijo en Hechos capítulo 1: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Jerusalén capital, Judea país, en Samaria, ciudad vecina, plano internacional, y número 4, hasta lo último de la tierra, a nivel universal. Alguien dice gloria a Dios aquí en esta hora. Jesús está diciendo: voy a levantar personas cuando el Espíritu de Dios descienda sobre la iglesia, que van a testificar aunque le corten la cabeza, que van a testificar aunque lo persigan, que no se dejarán engañar, aunque lo amedrenten como a Pedro y a Juan, y le digan: no hables más en ese nombre. Voy a levantar testigos fieles como Esteban, que aunque lo apedreen, que aunque lo arrastren, seguirán diciendo que solo Cristo salva, que solo Cristo cambia, que solo Cristo liberta, que solo en Él hay transformación genuina y verdadera. Alguien tiene que decir gloria a Dios, por favor. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que sacudirse y decir: yo soy testigo de Cristo. Voy a llevar su testimonio a todas las naciones de la tierra. Pero escuche qué interesante. Jesús es enfático en el verbo que utiliza. Dice: miren que nadie os engañe. El engaño es el enredo que se efectúa y se ejecuta mediante sutileza.
Cuando hablamos de sutileza, hablamos de crear una falsa impresión maquillada, una falsa impresión disfrazada, que tiene apariencia de verdad, pero que en el contenido hay mentira y engaño. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. ¿No se le parece esto a lo que aconteció en el libro de Génesis? Satanás mezcló una verdad de Dios con una mentira de él y creó una pseudo verdad, y mediante este diálogo logra convencer a Eva, y Eva logra convencer a Adán. Pero hay una pregunta interesante: ¿dónde se origina el engaño? El engaño se origina en Ezequiel capítulo 28. La Biblia habla del querubín grande y protector. Los querubines son seres ardientes. Dice la Biblia que él se paseaba entre las piedras de fuego del cielo. La palabra enseña que los instrumentos, los tamboriles, estaban preparados desde el día de su creación para que él los tocase. O sea, el hombre tenía un diseño, el hombre tenía una función, el hombre tenía un propósito al ser creado. Pero aleluya, este personaje dijo: yo no quiero adorar, yo quiero recibir adoración. Cuando tú te crees algo no siendo nada, dice la Biblia que tú te engañas a sí mismo. Él se autoengañó, aleluya. Aquí se originó el engaño. ¿Sabe qué? Dios me daba una palabra. Cuando tú intentas funcionar en algo que Dios no te llamó a funcionar, el engaño está operando en tu vida, aleluya. ¿Sabes qué? La Biblia enseña de Jeremías, que era hijo de Hilcías. El hombre era sacerdote y Jeremías se estaba preparando. La Biblia enseña que era un joven, y la palabra en el plano extrabíblico, los estudiosos enseñan que tenía 19 o 20 años. Para ejercer el sacerdocio tenía que esperar hasta los 30 años, porque la edad de los 30 años era la edad donde se consideraba un joven suficientemente maduro para desempeñar un rol en la sociedad, sea ministerial, sea religioso o sea secular. Por eso Jesús inicia su ministerio a la edad de 30 años. Alguien está aquí en esta hora, aleluya. A Jeremías aproximadamente le faltaban 10 u 11 años para iniciar el sacerdocio, pero de repente Dios se le revela. Jeremías dominando la Torá, Jeremías dominando los sacrificios, Jeremías teniendo conocimiento profundo de todos los actos ceremoniales de la ley de Moisés, creyendo que sería sacerdote. De repente el Dios del cielo se le revela. Jeremías 1, 4 y 5: antes de que tú naciese, yo te conocí, y antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te santifiqué, te aparté, te separé y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, Jeremías tiene 19 años preparándote para ser sacerdote, pero el cielo dice que tú serás profeta. Ay, 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 ay. A Dios le dijo: Jeremías, tú no vas a funcionar en algo para lo cual yo no te he llamado. Wow. ¿Habrá alguien que pueda recibir esa palabra en esta hora? Usted sabe lo que es tener 19 años mirando al Padre, mirando a los sacerdotes, mirando a los amigos, cómo sacrificaban los animales, cómo sacrificaban las palomas, cómo sacrificaban los bueyes, cómo se limpiaba el altar, cómo se purificaba el sacrificio. Y de repente Dios le dice: Jeremías, lo siento por ti, tiene 19 años intentando funcionar en algo para lo cual no te llamé. Aleluya. A alguien Dios vino a decirle: tu propio sueño tienes que soltarlo, porque si sigue tu propio sueño te vas a autoengañar. Pero si sigue los sueños y los propósitos de Dios, caminarás en la dirección correcta. Entonces Satanás se autoengañó.
Y ahí se produjo no solo el pecado, sino una cadena de pecado, incluyendo el engaño. Y este querubín comenzó a reproducir el engaño y comenzó a engañar a la humanidad creada por Dios, creando una pseudo verdad. En nuestro tiempo existen corrientes que están creando una pseudo verdad, un poco de la palabra y otro poco del posmodernismo. El posmodernismo es lo que establece que cada persona tiene su propia verdad. La relatividad es lo que establece que la verdad depende del color del lente con el que cada cual mira las cosas. Si yo digo que es 69, puedo decir que es 96. Lo contrario, las personas entienden, aleluya, que todo es relativo, pero hay una verdad irrefutable, hay una verdad absoluta. Hay una verdad que no pasa de moda. Hay una verdad que está más actualizada que el periódico que saldrá en 1000 años. Aleluya. Y es la palabra de Dios. Juan capítulo 17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay una verdad que no entra en cuestión de discusión ni entra en duda. Se llama Jesús. Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Ay, 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 ay. Alguien tiene que reconocer que la verdad de Dios no entra en duda. ¿Cuántos cristianos que han cedido a la pseudo verdad del posmodernismo y del relativismo, que han dicho: es verdad, Jesús solo es un complemento del judaísmo, Él no es el Mesías esperado, así que vamos a dejar el evangelio, ahora vamos a ponernos el gorrito aquí arriba y vamos a esperar al Mesías? Aleluya. Usted quiere más engaño que ese. Cuando yo veo esto, entiendo lo que sentía Pablo, pero ¿sabe qué? Saulo era el nombre hebreo que utilizaba en el círculo social. Saulo de Tarso, porque nació en Roma, en la ciudad de Tarso, región de Cilicia. A temprana edad fue a Jerusalén a formarse a los pies de Gamaliel. Gamaliel era nieto de Hiliel, uno de los dos grandes maestros del judaísmo. O sea, Gamaliel era un rebed, un maestro de maestros. O sea que Pablo no fue a cualquier escuela. Pablo conocía la Torá desde la A hasta la Z. El hombre tenía cultura greco-romana porque se crió en el ambiente. El hombre hablaba aproximadamente 7 idiomas. Para dominar la Torá, usted tenía que hablar hebreo y arameo. Pablo dominaba la Torá, por lo tanto hablaba hebreo y arameo. Para dominar la parte del tiempo donde vivía Pablo, el idioma oficial era el idioma griego. Por eso el Nuevo Testamento completo se escribe en griego. Aleluya. ¿Sabe qué significa esto? Que Pablo también hablaba el griego. En una ocasión estaba siendo juzgado y habló en lengua griega y provocó un alboroto en medio del juicio. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Era ciudadano romano de nacimiento, natural de Roma. ¿Qué significa esto? Que hablaba latín, el idioma nativo de los romanos. Van 4 idiomas. En otra ocasión la Biblia enseña que llegó a cierta isla y habló en lengua licaónica. Hablaba un dialecto de su tiempo. Aleluya. Y 2 idiomas más. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que Pablo, conociendo la ley desde la A hasta la Z, el hombre teniendo conocimiento de cultura general, el hombre siendo un políglota que dominaba más de 5 idiomas, cuando Cristo se le reveló, ay, 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 él dijo: ¿qué quiere, Señor? Saulo pedía carta a
a los sumos sacerdotes para perseguir, apresar y destruir a la iglesia. Pablo escribió 13 cartas para, aleluya, edificar y restaurar a la iglesia. Alguien está aquí en esta hora. Cuando Cristo se revela, te saca del engaño y te pone en la verdad de su propósito. Entonces, si Saulo, siendo Saulo fariseo de fariseo, libro Cartas de Gálatas, fariseo de fariseo, descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, la tribu que estaba unida a Judá, dice Pablo, si hay alguien que tiene aquí un currículum bien lleno para hablar de ley del judaísmo, soy yo. Pero Efesios capítulo 2 verso 8, verso 9 dice el mismo Pablo: y somos salvos por gracia. Ay, 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 ay. No por medio de las obras. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Aleluya, porque cuando Cristo llega, se lleva el engaño y trae la verdad. Entonces hay creyentes que están en la verdad y retroceden a la mentira, lo que les pasó a los Gálatas. Por eso es que Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, tan necios sois, que habiendo comenzado en el espíritu, la gracia, habéis terminado en la carne, ley, aleluya. Por eso el contexto habla de que por las obras de la ley nadie puede obtener salvación. Por eso es que Pablo dice: ustedes comenzaron a circuncidarse cuando llegaron los judaizantes de Jerusalén, diciéndole que Cristo era un complemento, era un profeta más. Y Pablo dijo: miren, Cristo es el centro, Él es el fundamento de la iglesia. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Así que no te dejes engañar por ninguna ideología barata que está oscilando en nuestro siglo XXI. Sacúdete y di: la palabra es verdad. Pero escuche qué interesante. Satanás promueve el engaño a través del motor conocido como la mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el padre de mentira. En Él se origina la mentira. La mentira tiene su principio en Él. Mi alma bendice a Jesús. Ahora, esto significa que Satanás es el maestro del disfraz. ¿Qué fue lo que yo dije? Repítalo por favor. ¿Qué es lo que es Satanás? El maestro del disfraz. Porque Él es experto engañando. Y vamos a ver algunos de los disfraces que usó Satanás en el desarrollo de su tiempo en la tierra. Primer disfraz, utilizó el disfraz de serpiente. La serpiente es astuta, aleluya, y como serpiente engañó a Adán y a Eva. Dile al que está aturado: con la serpiente no se habla, díselo, aleluya. A la serpiente se reprende, vamos, díselo por favor. Mi alma bendice a Dios. ¿Qué representa la serpiente? Enseñanza sagaces, enseñanzas sutiles, aleluya, que se mezclan como con la verdad de Dios, que parecen una verdad pero que no lo son. Alguien dice gloria a Jesús en esta hora. El segundo disfraz que Él utiliza en la Biblia es el disfraz de dragón. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 12, está disfrazado como un dragón porque representa su enojo, su ira y su ferocidad, porque sabe que le queda poco tiempo. Aleluya. Cuando Él se manifiesta con el disfraz de dragón, es porque Él respira odio contra la iglesia. En la tierra solo hay una institución que le hace frente a la tiniebla. Ay, 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 ay. Solo hay una institución que donde llega saca a los demonios, que donde llega saca el pecado, que donde llega saca el engaño, que donde llega saca la enfermedad. Y esa institución es la iglesia lavada con la sangre de Cristo.
¿Cuántos son parte de esa iglesia? Cuando Él tiene ese disfraz, Él te ataca fuerte. Y tú dices, Señor, ¿y qué es lo que pasa? Yo salgo de una prueba y entro en otra. Salgo de una guerra y entro en otra. Salgo de un pleito y entro en otro. Como que no puedo respirar. Es que el diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso intenta destruirte. Tú sientes que te atacan a la derecha. Tú sientes que te atacan a la izquierda. Tú sientes que te atacan de la retaguardia. Y sientes que te atacan de la delantera. Y cuando tú no ves para dónde coger, ahí tiene que activarse el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ay, 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 ay. Alguien tiene que llamar su socorro. Tu socorro viene del cielo, del creador del universo. Otro disfraz que usa el enemigo: disfraz de acusador. La Biblia enseña que había un sumo sacerdote llamado Josué y tenía su vestimenta sucia, y el enemigo le acusaba delante de Dios, porque el enemigo es un acusador. Pero dice que Dios honró a Josué en su misericordia y emblanqueció sus vestiduras. Aleluya. Y ya el diablo no encontraba motivo para acusar al hombre de Dios. Alguien dice gloria a Dios aquí en esta hora. La Biblia enseña que con Daniel pasó algo similar. El diablo dijo: este hombre no encontramos ocasión para poder acusarlo. Todos los sátrapas 120 detrás del hombre de Dios vigilándolo, porque hay gente que están siendo vigilados por las tinieblas. Aleluya. El diablo tiene los mejores inspectores, tiene los mejores detectives. Él sabe lo que hace. Él sabe si tú tienes a Dios o si no lo tienes. Cuando esos inspectores iban a la casa de Daniel, lo veían de rodillas, ay, 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 con el rostro para Jerusalén, y dijeron: por aquí es que lo vamos a agarrar, por la oración. Hay gente que el diablo no encuentra cómo atacarlo, porque cada vez que intenta acusarlo, lo encuentra de rodillas, lo encuentra en ayuno, lo encuentra en la abasaya, arrabacaya, lo encuentra en la palabra. Intenta enfermarte, pero tú sigues buscando a Dios. Intenta debilitarte, pero tú sigues honrando a Dios. ¿A dónde están los Danieles aquí en esta noche que dicen: nada apagará mi fuego, nada me desconectará de la presencia de Dios? Y el diablo dijo: este hombre hay que detenerlo, porque el infierno piensa en cómo detener a algunas personas aquí. Pero fue solamente Daniel que estaba en Babilonia. No, había miles de judíos, pero el diablo quería detener a Daniel, porque podemos saber mucho, pero solo unos pocos tienen la capacidad de afectar el reino de las tinieblas. Y esas son la gente que reciben ataques de alta escala de las tinieblas. ¿Y sabe qué? Lo encontraban orando. Ellos dijeron: por aquí es que lo vamos a agarrar, con su propia pasión, su devoción a Dios. Ok, vamos a programar el edicto. 120 personas detrás de un solo hombre. Mi alma bendice a Dios. Y dice la Biblia que prepararon un edicto. El edicto era: nadie puede orar a ningún otro Dios durante 30 días que no sea a Nabucodonosor. Con 30 días el diablo te mata espiritualmente. Hay gente que faltan un día al culto y se sienten vacíos. Hay gente que dejan de orar una noche y se sienten vacíos. Hay gente que sienten que si no leen la Biblia algo le está faltando, que si no sienten la presencia de Dios algo le falta. Ay, ay, ay. Daniel dijo: prefiero morir pero orando, prefiero que me maten pero buscando a Dios. Ay, ay, ay. ¿Dónde está la gente que no va a ceder ante las amenazas de las tinieblas?
Wow, y siento por el Espíritu de Dios que aquí hay personas que el diablo le ha hecho la vida imposible, que el diablo no te puede ver orando. Levanta distracción, aleluya, no te puede ver en un propósito de ayuno. El vecino que nunca te llevaba comida, ese día te brinda comida. Alguien dice gloria a Dios. Y para el colmo, el jugo que te gusta, la comida que te gusta. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que digo que voy a orar, que cada vez que digo que voy a ayunar, se presenta una enfermedad en la casa, se presenta un problema en la casa. El diablo que quiere detenerte, aleluya, pero no te deje engañar. No suelte la oración, no suelte la presencia de Dios. Pero escuche qué interesante. Hay otro disfraz del enemigo. Es el disfraz de tentador. Tentó a Jesús en 3 ocasiones. Pero él tentó al Jesucristo hombre. Porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? O sea que Jesús fue al desierto no como Dios, fue como hombre. Para que usted no tenga excusa que en el desierto usted no puede clamar, ayunar y buscar a Dios. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Y como hombre fue tentado. ¿Cuándo fue tentado? Cuando terminó el ayuno. 40 días sin comer, hermano. Era un hambre terrible. Y el enemigo lo primero que le presenta es: ok, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Por qué le dice convierte esta piedra en pan? Porque él lo que necesita es comida. El diablo está diciendo: voy a matar 2 pájaros de un tiro. Él demuestra que es hijo de Dios y él me obedece al convertir la piedra en pan. Ese es el propósito principal del enemigo. Usted no tiene que demostrar al enemigo que usted es un hijo de Dios. Al igual que Dios habló de Job, Dios también hablará de ti. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Usted no tiene que provocar que los demonios digan: tú eres un hijo de Dios, aunque inevitablemente lo hacen. La Biblia dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quien tiene que hablar es el Espíritu Santo. Y como tentador tentó a Jesús en 3 ocasiones. Y en las 3 ocasiones Jesús, para rebatir el engaño, utilizó la misma fórmula: escrito está, escrito está, escrito está. Alguien dice gloria a Dios aquí en esta hora. Jesús no le habló en lengua al diablo para reprenderlo y enfrentarlo. Jesús no usó el don de sanidad. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Jesús? Utilizó la espada del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde está la gente que va a desempolvar su Biblia en la casa y comenzará a usar la espada del Espíritu de Dios? ¿Cuántas personas diciendo: veo una espada? Y la gente entiende que es una espada literal que tiene. Pero Pablo dijo en Efesios 6 que la espada que forma parte de las armaduras de Dios no es la palabra que yo te digo, es la palabra que Dios dice. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Y con esa palabra fue que Cristo, la mayor representación del reino de Dios, enfrentó a la mayor representación de las tinieblas con la palabra. Aleluya. Habrá alguien que desempolve su Biblia. Yo creo que aquí hay gente que la Biblia está empolvada, pero hay otros que tienen la espada bien afilada. Aleluya, gloria a Dios. En Israel un niño recibía la palabra en 4 momentos: al despertar, al comer, al caminar junto a los padres y al acostarse. Palabra 4 veces.
veces. Palabra al inicio del día, palabra en el desarrollo del día, palabra al final del día. El hijo en Israel iniciaba su día con la palabra y terminaba su día con la palabra. Como resultado era una cobertura a donde el diablo no podía penetrar. Cuando tú levantas un altar de oración con la palabra en tu familia, el diablo no podrá penetrar, el engaño no podrá penetrar. Ay, 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 ay. Alguien tiene que usar la palabra de Dios. Pero el disfraz más poderoso de Satanás, que le funciona en cualquier ámbito, dentro o fuera de la iglesia, ¿usted sabe cuál es? Dice la Biblia: Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, ese es el disfraz más poderoso del enemigo. Porque al él estar disfrazado así, usted no puede reconocerlo a simple vista. Solo las personas que tienen visión de Dios pueden identificarlo del eco. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Solo las personas que tienen visión de águila y que la verdad forma parte de su naturaleza pueden identificar al enemigo aunque venga disfrazado. Hay un dicho que dice que se conoce al cojo cojeando y al tuerto con lente. Alguien dice gloria a Dios. Hay gente que tiene sus sentidos espirituales tan agudizados que detectan al enemigo donde quiera que se mueva. Y con el disfraz de engaño que se mueve. Usted sabe que el Satanás que aparece en las caricaturas y en las películas, con dos cachos, dos cuernos, un tenedor, aleluya, y una cola bien larga y puntiaguda y de color rojo, esa imagen se formó en la época medieval, donde surgían las fábulas, los cuentos. Eso Pablo lo profetizó, donde se decían que las brujas volaban, que los duendes caminaban por los bosques. Todo esto se venía formulando en la Edad Media, aleluya, en esa época medieval. Mi alma bendice a Dios. Y sabe que la gente entiende que todavía en siglo XXI Satanás vendrá con dos cachos, con una cola bien larga y con un tenedor. Él no viene así, él viene como ángel de luz. Pero hay una iglesia que tiene la verdad de Dios, hay una iglesia que tiene visión. Vente para detectar el engaño y echarlo fuera. Este es el disfraz más poderoso, porque él puede engañar a los de afuera, pero también puede engañar a los de adentro con este disfraz. ¿Qué es un ángel? Un personaje sublime, glorioso. Usted sabía que todas las falsas religiones iniciaron con la revelación de un ángel. Los mahometanos, los musulmanes, Mahoma dijo que un ángel se le reveló y le mostró una nueva revelación. Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, dijo que un ángel se le reveló y le mostró una nueva revelación. De ahí sacó el atalaya y dice que sin el atalaya usted no puede estudiar la Biblia. Elena de Guays, fundador de los adventistas, era pentecostal, usada en los 9 dones, pero dijo que un ángel se le reveló. Mita, la fundadora de los Mita en Aarón, era pentecostal, usada en los 9 dones, pero se creyó la barrabasada de que ella era el Espíritu Santo personificado y fundó su propia religión. Todas las religiones falsas iniciaron con la revelación de un ángel que le mostraba una revelación nueva. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Si un ángel del cielo desciende con algo nuevo, diferente a lo que dice Jesús, eso no lo recibas. Y esto es serio. ¿Por qué es serio, hermano?
Porque Pablo está siendo puntual. ¿Cuánta gente saltan con revelaciones rarísimas que no tienen fundamento en la palabra, que contradicen la Biblia? Déjeme decirle algo. ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento? ¿Usted cree que ahí se agregaron libros a lo loco? No. Para formar el canon del Antiguo Testamento habían requisitos. Tenía que mencionar el nombre de Dios. Aunque Estel y Cantar de los Cantares no lo mencionan, cumplían con los demás requisitos y tenían a Dios implícito obrando en el libro. Aleluya. Otro requisito: tenían que ser escritos por un profeta, porque se consideraban la voz de Dios en la tierra, o tener la autorización de un profeta. Número 13, tenían que hablar del Mesías, porque la Biblia tiene como mensaje principal al Mesías, hijo de Dios. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Número 4, tenían que estar escritos en hebreo, aunque habían algunos que tenían arameo, pero cumplían con los demás requisitos. No fue que la gente comenzó a decir: yo me soñé, así que agréguenlo a la Biblia. Dios me mostró, así que agréguenlo a la Biblia. No, el canon comenzó a formarse con el sacerdote y escriba Esdras. ¿Y sabe lo que hacía Esdras? Todos los libros proféticos de la Biblia lo filtraba por el Pentateuco, la Torá, la ley de Dios, para ver si armonizaban. Si no armonizaban, aunque fuera una revelación asombrosa, él decía: eso no es de Dios. Hoy en día usted escucha unos testimonios, hermano, tan hiperbólicos y exagerados, y usted dice: ¿hasta dónde llegaremos? En días pasados escuchaba el testimonio de una persona que decía que se casó con el diablo. Pero es que la gente entiende que Satanás se le revela, se le manifiesta a cualquiera. No, hermano. Míreme, déjeme decirle algo de guerra espiritual. Hay demonios que se identifican como Satanás, pero no son Satanás. Actúan en nombre y representación de él. Satanás no es omnipresente. Dígase, él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso es que en Job, cuando él está hablando con Dios, Dios le pregunta: ¿de dónde viene? Él dice: de rodear la tierra, es decir, y de andar por ella, porque él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él tiene que moverse. Él está limitado espiritualmente hablando. Ahora bien, usted se imagina en este mismo momento miles de demonios manifestándose a nivel mundial, y todos diciendo que son Satanás. No es que son Satanás, es que se manifiestan en nombre de él. Las veces que el mismo Satanás se movilizó en persona para atacar a alguien, era porque ese alguien representaba una amenaza para el reino de las tinieblas. Adán y Eva, ataque directo de Satanás. Job, el hombre más íntegro de su época, ataque directo de Satanás. David, el hombre de donde venía el linaje del Mesías, ataque directo de Satanás al censar el pueblo. Pedro, ataque directo de Satanás, hasta el punto que Jesús tuvo que reprender a Satanás cuando Pedro le dijo: no vayas a Jerusalén. Y Jesús, ataque directo de Satanás. Se pueden contar las personas que Satanás en persona, valga la redundancia, fue a atacarlo. Entonces hay unos testimonios muy exagerados, como un testimonio de un pastor africano que decía que descendió al infierno y que mató al diablo. ¿Cuándo usted ha visto que los espíritus se eliminan? ¿Cuándo usted ha visto que los espíritus se consumen y se evaporan? Eso no pasa, hermano. Son encarcelados y atormentados, y en su destino final van a ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Pero los espíritus no desaparecen,
Pero hay personas que tienen visiones que dicen que los espíritus desaparecen, que ellos lo han matado. Hermanos, son tantos testimonios extraños que no se corresponden a la palabra de Dios. Entonces yo me pregunto, necesita levantarse una generación que no se deje engañar, como dijo Jesús. Necesita levantarse una generación que diga, aunque digan blanco, negro, ellos están firmes en lo que Cristo dijo. Alguien dice gloria a Dios. Y aunque escuchen diferentes voces, se mantengan firmes en la palabra del Dios del cielo. Usted sabe por qué tenemos mucho engaño dentro del pueblo de Dios. Porque tenemos poca dedicación a la palabra de Dios. Usted quiere darse cuenta cuando hay avivamiento en un lugar. Solo usted tiene que asistir a los cultos de oración y de estudio bíblico. Las iglesias que en realidad tienen avivamiento están repletas cuando son estudios bíblicos. Están repletas cuando hay que orar, cuando dice gloria a Dios en esta hora. Porque sin oración y sin palabra no hay avivamiento. El avivamiento no es con mucha bulla, el avivamiento inicia por la palabra. Esdras trajo avivamiento por la palabra, aleluya. Pablo trajo avivamiento por la palabra. Juan trajo avivamiento por la palabra. Pedro trajo avivamiento por la palabra. La palabra es la que habla de los milagros. La palabra es la que habla del fuego. La palabra es la que habla del poder de Dios. Entonces el engaño se apodera cuando no hay palabra. Pero escuche qué interesante. Satanás engañó a Adán y a Eva. Satanás engañó a Caín. Satanás engañó a Moisés para que no entrara en la tierra prometida. Satanás engañó a Aarón. Satanás engañó a Jacob. Satanás engañó a Esaú. Satanás engañó a David cuando le falló a Dios, censó al pueblo. Y también incurrió en muerte intelectual de Urías, Eteo, y también en adulterio. Satanás engañó a Salomón con 1000 mujeres y la idolatría. Satanás engañó a muchos hombres de Dios. Hombres como Pedro lo engañó para que negaran a Jesús y para que hablaran en mal de Jesús. Hombres como Judas los engañó. Mi alma bendice a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo vengo a decirte que de la manera como podemos hacerle frente al engaño es con la palabra de Dios. Tú no quieres ser engañado. Pon la palabra de Dios en primer lugar. Mi alma alaba a Jesús. Yo quiero darle una palabra aquí en esta hora. Y es Josué capítulo 1 verso 8 y 9. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto llamó mi atención porque lo primero es que Josué inicie escuchando la voz de Dios, inicie escuchando la palabra. ¿Qué ganamos cuando escuchamos la palabra? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe tiene dimensiones. La fe, aleluya, se manifiesta en diferentes etapas. Hay unos que tienen poca fe. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En otra ocasión le dijo a los discípulos: ¿cómo no tenéis fe? Y en otra ocasión le dijo a la sirofenicia y a la mujer del flujo de sangre: grande es tu fe. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Primer nivel, los que no tienen fe. Estos son los que dicen 2 por 2 es 4. Estos son los que razonan todo, los que racionalizan todo, los que entienden que una causa tiene un efecto y viceversa. Son los humanistas, los que no operan en la dimensión de dependencia y de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. En el segundo nivel son los que tienen poca fe. Son los que, al igual
igual que Pedro, comienzan a caminar en lo sobrenatural por encima de las aguas, pero cuando quitan la mirada de Jesús, ese desenfoque provoca que comiencen a hundirse en la duda, en la incredulidad. Son personas que inician creyendo, pero en el medio del camino retroceden y se hunden. Pero el tercer nivel son los que tienen una gran fe, y este nivel no es para todo el mundo. Este nivel son para aquellos que escuchan la palabra de Dios. En este nivel, aunque usted vea su realidad contraria, usted dice: la fe que me hace depender de Dios me dice que Dios va a transformar mi realidad en un principio de gloria. Número 2, Josué inicia teniendo palabra en los labios, palabra en los oídos, palabra en los labios. Cuando hablas el lenguaje de la palabra, cosas sobrenaturales acontecen. Cuando hablas el lenguaje de la palabra, cosas sobrenaturales acontecen. Cuando usted va a Lucas 7:11, había un encuentro de voces, 5 voces manifestadas allí: la voz de Jesús, la voz de la viuda, la voz de la multitud que acompañaba a la viuda, la voz de los discípulos que acompañaban a Jesús y la voz del muchacho resucitado. Algo impacta mi vida. El niño no resucitó con la voz de la madre llorando. El niño no resucitó con la voz de murmullo y murmuración de los que seguían a la madre. El niño no resucitó con la voz de gozo y de alabanza de los discípulos. El niño resucitó con la voz del Cristo de la gloria. Alguien está aquí en esta hora. Hay poder en tu boca. Aleluya. Dios te marcó para que proclames la palabra. Número 3. Y medites en este libro de la ley de día y de noche. Palabra en la mente, palabra en los oídos, palabra en la boca, palabra en la mente. El primer campo de batalla es la mente. Si Satanás te venció en la mente, te vence en tu realidad. Por eso habían 10 espías de los 12 que envió Moisés, que el enemigo lo venció en la mente. Cuando observaron la realidad de los gigantes, dijeron: nosotros somos como langosta. Pero hubieron 2. Número 2 significa número de comunión, de unidad, de armonía en la Biblia. Por eso Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Por lo tanto, que ellos sean uno, Señor, como tú y yo también lo somos. Y ¿sabe qué? La Biblia enseña que Josué y Caleb tuvieron una visión diferente de su realidad, y dijeron: a estos gigantes no los comeremos como pan. Aleluya. Yo quiero preguntarle: cuando usted se desayuna pan con chocolate en la mañana y le echa el aguacate, le echa el queso, le echa la mayonesa, le echa el salami, ¿cuántos comen pan aquí? Aleluya. Los que son humildes todavía, ¿cuántos comen pan? Aleluya. Déjeme decirle algo: cuando usted tiene hambre, usted come con misericordia. Respóndame por favor. Cuando usted tiene hambre, usted muerde con delicadeza el pan. ¿Cómo usted muerde el pan? Sin piedad. Y usted lo devora. Cuando estos 2 jóvenes dijeron: a esos gigantes no los comeremos como pan. En otras palabras, lo vamos a destruir sin piedad, porque dependemos del Dios del cielo. Dile al que está a tu lado: cómete las dificultades como pan, por favor. Pero dile: deja tu síndrome de chilindrina que llora por todo. ¿Cuánto han visto el Chavo del 8? Hay 2 llorones en el Chavo: Kiko y la chilindrina. Toma la actitud del Chavo, que no tiene una casa propia, pero provoca envidia en Kiko, que tiene una. Hay gente que puede estar en el desierto descacarándose y viene mejor vestido que otros que están en el palacio.
Hay otros que están en el desierto pasando agua, sol y sereno, y vienen gozosos con una alabanza brincando en un pie. Y otros que lo tienen todo vienen con la cara arrugada como un jugo de limón sin azúcar. Tira al que está a tu lado: tú tienes que gozarte, porque el gozo del Señor, dijo el salmista, es mi fortaleza. Aleluya. Palabra en los oídos, palabra en la boca, palabra en la mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Usted se ha preguntado: ¿qué es lo que forma la mente de Cristo en mi vida? ¿Cómo yo puedo pensar como pensaba Jesús? Aquí está la clave: oración y palabra. Oración y palabra. Yo he estado observando, yo soy maestro y predicador también, por la gracia del Señor. Cuando el Señor me habló de ser maestro, el profeta que me dijo eso, yo dije, en la primera parte era acertó, pero aquí como que se equivocó. Porque yo lo que andaba era en predicar, hermano. Prendido como un bombillo, como un fósforo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Los ejecutivos de mi concilio diciendo: varón, lo necesitamos en San Cristóbal para que dé clase, varón, lo necesitamos en Herrera para que dé clase, varón, lo necesitamos en Sabana Perdida para que dé clase. Y yo corriendo como Jonás en la popa del barco. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo decía: a mí háblame de fuego. Hasta que Dios me dio mi cacazo, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y tengo más de 5 años dando clases en instituto y en mi congregación. Pero hermano, no fue que yo quise, fue que Dios me jaló las orejas y me dijo: ¿tú vas a obedecer o no vas a obedecer? Cuando dicen aleluya. Yo no quería saber de eso, hermano, de maestro. Y usted necesita la palabra. Yo he observado un problema en esta generación. Usted dirá: varón, ¿cuál es el problema? He andado casi todas las provincias del país predicando por gracia del Señor. Me he dado cuenta que observo el mismo problema en todos los lugares. ¿Cuál es el problema? Que Dios tiene una balanza donde hay 2 elementos. Está la unción y está el conocimiento. Usted me preguntará: predicador, ¿cuál es el problema que usted siempre observa? El problema que yo siempre observo es que la balanza siempre está inclinada hacia un lado. Unos tienen tanto conocimiento que ni oran, ni ayunan, ni tienen poder de Dios. Y Jesús nunca mandó a la iglesia a predicar sin poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Usted sabe por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Hechos, acontecimiento, acción. Porque en cada capítulo de Hechos se manifiesta el poder de Dios. Léalo con detenimiento en su casa y no pasará un capítulo sin que la gloria de Dios haga una proeza y una maravilla. Porque el evangelio es buena nueva de salvación. ¿Qué es eso? Palabra. Pero Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios. El evangelio no es solo palabra, también es poder. El evangelio no solo es poder, también es palabra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el problema que observo es que la balanza está siempre inclinada de un lado o del otro. Algunos tienen tanto conocimiento que su orgullo no le permite rendirse a la manifestación del Espíritu de Dios. Y otros tienen tanta unción que su ignorancia no le deja reconocer que hay que formarse en la palabra. Entonces, predicador, ¿cuál es la solución? La solución es usted llevar el equilibrio de la balanza, tener unción y también tener conocimiento. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Yo siempre pongo el siguiente contraste.
Pedro y Pablo. Pedro era un hombre del burgo, que no por esto Cristo lo descalifica, porque Cristo tiene sus diferentes maneras de usar a cada persona en el área donde Él determina establecerlo. Pedro no era muy formado, no tenía el intelecto ni la formación académica de Pablo, y el hombre se quedó en Jerusalén predicando y algunas ciudades extranjeras cercanas. Sin embargo, Pablo, pero escuche bien, Pedro tenía una unción tan fuerte que hasta las sombras sanaban enfermos. Hasta la sombra Dios la ungió. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Resucitaba muerto el hombre, pero no era muy profundo en la palabra. Y déjeme decirle que palabras de ciencia y palabras de sabiduría son dones del Espíritu de Dios. Hay gente que Dios lo usa dando palabras nada más. ¿Usted sabía eso? Que usted no va a ver un milagro a través de ellos. Déjeme decirle algo. Jesús dijo: de los nacidos de mujer no ha nacido uno más grande que Juan. ¿Quién? Ayúdeme, ¿que Juan quién? Ahora, ¿usted quiere que le diga algo serio de Juan? Juan nunca hizo milagro. Alábelo ahora, por favor. Lea la Biblia y se va a dar cuenta que Juan nunca hizo milagros. ¿Qué era lo que él hacía? Predicaba con carácter y bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecado. Y con eso Jesús dijo: no ha nacido uno más grande que él de los nacidos de mujeres. ¿Usted sabe qué es lo que le quiero decir? Que los milagros no determinan el nivel de hombre o mujer de Dios que tú eres, pero tampoco la palabra determina el nivel de hombre o mujer de Dios que tú eres. ¿Qué es lo que determina la calidad de hombre o mujer de Dios que tú eres? Los frutos que tú manifiestas delante del Señor. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces Pedro tenía mucha unción, pero no tenía mucho conocimiento. Ahora Cristo no podía enviarle a Pedro a los epicúreos. No podía enviarle a Pedro a Atenas como hizo con Pablo en Hechos 17. Porque en Atenas había muchos filósofos que tenían una enseñanza diabólica, una sabiduría terrenal tan fuerte que podían confundirlo. Ahora, ¿quién le envió el Señor a esa persona? A un hombre que era políglota, que hablaba más de 5 idiomas. Un hombre que tenía conocimiento de cultura greco-romana. Un hombre que conocía la ley, pero también un hombre que tenía poder de Dios. Ay, 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 ay. Y Pablo llegó más lejos que Pedro. Cuando usted se prepara en lo que Dios le ha llamado, Dios determinará llevarlo más lejos. Hay gente que Dios le da un talento, a otro le da 2 y a otro le da 5. Y dice la Biblia, según su capacidad, Mateo 25. Así que si usted ve que a uno Dios le entrega más que usted, gócese con ese hermano y no le haga la guerra. Póngase en pie, por favor, en esta hora. Y usted se preguntará, porque con esto concluyo: varón, ¿cuál es el cuarto nivel donde Josué tenía que poner la palabra? Dice la Biblia: sino que pondrá esta palabra por obras. Palabra en los oídos, palabra en la boca, palabra en la mente y palabra en las obras. El poder de la palabra no se activa cuando yo la escucho. El poder de la palabra no se activa cuando yo la hablo. El poder de la palabra no se activa cuando yo la medito. El poder de la palabra se activa cuando yo la vivo. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios en esta hora? Este es el nivel más poderoso de la palabra, cuando tú vives lo que predicas, cuando tú vives lo que canta, cuando tú vives lo que ora. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Le dije que estos temas son desafiantes y no provocan mucho aleluya, mucha gloria y muchas lenguas.
Hermano, estamos hablando de no caer en el engaño. ¿Y cómo yo enfrento el engaño? Con la palabra de Dios, con la oración, con el discernimiento del Espíritu de Dios, comprando la verdad, pero no vendiéndola. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Qué significa comprar la verdad? Adquirirla con precio. Precio no es dinero, es sacrificio, dedicación de tiempo. Adquiere la verdad, pero no la negocies. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Lastimosamente, mucha gente han sido engañados porque están vendiendo la verdad de Dios. Están vendiendo la palabra de Dios. Hay gente que le dicen, como pasó en una ocasión hace 9 años atrás, invitaron a un varón a un lugar llamado El Placer de Yamasá, que no era un placer estar en el placer, valga la redundancia. Y el varón dijo, si no me depositan tanto en mi cuenta, yo no piso por ahí. ¿Y usted sabe a quién llamaron? Me llamaron a mí. Yo dije, vámonos. Primer día de campaña. De Santo Domingo hasta Yamasá, 2 horas. De Yamasá hasta Aguamocha, 40 minutos en un motor. De Aguamocha hasta El Placer, 4 horas caminando a pies. Porque no entraban motores ni carros, y a los caballos se les hacía difícil cuando llovía. Y para el colmo, el primer día llovió. Yo iba bien vestido, con una Biblia nueva, recuerdo como ahora. Y cuando uno pisaba, el pie entraba como por ahí de lodo. Tuvimos que cruzar 7 arroyos, y en uno de los arroyos me resbalé y me caí y me mojé el pantalón entero con toda la Biblia. Y yo iba gozoso alabando a Dios, muerto de la risa, hermano. Iba con una sandalia Crocs el segundo día, lisa, grave error, porque teníamos que subir unas lomas muy empinadas, y cuando íbamos llegando a la cima resbalábamos, el varón y yo, que andábamos y volvíamos al principio. Digo yo, Señor, ten misericordia. Para el colmo, tuvimos que pasar por un lugar como a las 1 de la madrugada, donde había una casa abandonada, donde decían que salía un endemoniado y le daba golpe a todos los que cruzaban. Y para el colmo, eso parecía película de terror, hermano, porque el bombillo se apagaba y se prendía. Y eran unas lomas tan altas que si uno se caía por ahí, hermano, tenían que llevarle la banderita blanca en la caja a la casa. Murió en medio de la guerra. Yo recuerdo que el varón era medio gordito, el que iba conmigo. Y cuando íbamos desde la casa donde estábamos hospedados hasta la iglesia, el varón adelgazaba. Y cuando el pastor le ponía un plato llano con una montaña de cerdo y arroz, el varón recuperaba el peso. Hermano, y recuerdo que nos hospedaron en la misma iglesia. No había ni lugar para hospedarnos. No había baño para bañarnos. Teníamos que bañarnos en el río cuando todos los campesinos salían del río. Ya usted se imagina eso, hermano. Y yo creía que estaba haciendo un gran sacrificio, caminar 8 horas ida y vuelta. Y me di cuenta que los 3 días de campaña habían personas que caminaban 10 horas ida y vuelta. Y en los 3 días caminaron 30 horas sin perderse ningún día de campaña. ¿Usted sabe cuál fue la lección que me llevé para la capital? Necesitamos desarrollar pasión por Dios. Y Dios me decía, ustedes están muy cómodos. Gente que no asiste a una invitación que le queda 15 minutos porque no tiene vehículo, pero asiste al trabajo que queda más lejos.
Gente que no asiste al culto porque está ni siquiera lloviendo, se nubla y ellos se vuelven expertos del tiempo. Y están mirando Netflix, las series coreanas esas que dan. Alábalo. Y llega la hora del culto y miran para afuera y ven 2 o 3 nubes y dicen, hoy como que va a llover, voy a quedarme en casa. Pero sorpresa, no llueve. Y el pastor aquí en el culto diciendo, y los hermanos intercesores, vamos a orar por fulano que hoy no vino al culto para que Dios lo bendiga. Ajá. Vamos a orar por fulano para que Dios lo bendiga, que se quedó viendo Netflix en hora del culto. A su nombre. Vamos a orar por fulano para que Dios lo bendiga, que no falta el culto, llueva, trueno, ventee, pero si ve una nubecita se queda en su casa. A su nombre. Y esa fue la lección que yo me llevé. Desarrollar pasión por Dios. Y cuando tú desarrollas pasión por Dios y su palabra, nada ni nadie podrá engañarte. Levante su mano al cielo en esta noche. Yo siento la mano de Dios aquí. Aquí hay personas que están llorando porque el Espíritu de Dios lo está tocando. Esas lágrimas Dios la toma y la enjuga. Abba, Shokalaya. Dios es tu abogado, tu defensor, el que te va a librar del lazo del cazador y el que no va a permitir que seas engañado y engañada. Que hay personas que Dios está depositando en su espíritu pasión para formarse en la palabra, pero también pasión para buscar y anhelar el poder de Dios en lo íntimo y en lo secreto. Iba Shokalaya, porque la generación de Gaspar Hernández tiene que ser marcada por una generación que ame la unción y el conocimiento. Yo voy a hacer una oración final. Yo sé que el tiempo apremia. Yo quiero que todo el que ha derramado lágrimas pase aquí, por favor. Dios te va a bendecir en grande en esta hora. Muévete de tu asiento, ven, pasa aquí delante. Todo el que ha sido tocado por el Espíritu de Dios, muévete, muévete, por favor. Que yo siento la mano de Dios aquí en esta hora. Aleluya. Dios vino a abrir puertas del cielo sobre tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Alguien tiene que moverse, por favor. Todo el que ha sido tocado por el Espíritu de Dios con lágrimas, pase aquí. Muévase sin temor, no tenga vergüenza, que los cielos se van a abrir a su favor en este día. Muévase, muévase, por favor. Iba Shokalaya, Liba Shanda, Liba Kaya. Yo siento el Espíritu de Dios que se está paseando. Esas personas que han sido tocadas no es por el predicador, es por el Espíritu Santo de Dios que está fluyendo internamente en los corazones, que está abrazando como fuego. Abba Kama Shanda Loka Liba Shaya Liba Kaya Irrabakaya Nawa Shanda Loka Liba Shaya Chinuani Ransoni Anana Nao. Wow, yo siento el toque de Dios sobre tu vida, mujer. Ven acá, Abba Shokalaya, Iba Kama Shanda. Así te dice el Señor en este día: yo soy tu guerrero, Abba Kama Shokalaya. Yo soy Jehová, varón de guerra. Mi reputación como guerrero es que yo no he perdido una batalla. Si Dios siempre gana, mujer, tú nunca vas a perder.
Iba shokata ya soma liba kai. Yo quiero que todo el que está allá atrás se agarre de sus dos manos con alguien que le queda al lado de frente, por favor. Y vamos a clamar, aleluya. Siento el Espíritu de Dios que está abrazando tu corazón, mujer. El fuego ardiente que te está quemando. Aleluya. Gloria a Dios. Esa sensibilidad al Espíritu de Dios. Dios la honra en esta noche. Recibe.